Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Volvemos en directo, segunda hora del Espacio en Blanco, que sigue navegando por esos mundos del misterio que aquí nos gustan, con un montón de saludos. Dicen nuestra primera invitada, Israel J. Espino, dice: estupenda invitada, saludos, abrazos cálidos desde La Floresta, Uruguay. Y también nos dicen desde Quito, en una noche fría a 2.800 metros de altura. Enhorabuena por la invitada. Cómo me costaba hace 2 días caminar por Quito, cómo se notaba la altura y el frío que hacía en esa ciudad. Nos queda todavía mucho por contaros. El Espacio en Blanco se vuelve a abrir aquí en esta segunda hora, con saludos para todos los que en cualquier parte del mundo estéis escuchando el programa en la radio online o nos descarguéis en el podcast. 900-137-137 nuestro teléfono. Las brujas nos visitan esta noche y todavía tienen más que contarnos. Las brujas o el poder femenino siguen estando presentes en la actualidad. El investigador Les Prince de la Universidad de Birmingham nos da algunos datos sobre la actualidad de la brujería. Lo importante de la brujería moderna es que se trata de un intento muy serio y sincero de volver a una especie de religión terrenal, una religión natural. Ahí es donde reside su importancia. Podemos apreciar que, en cierto sentido, la brujería moderna conecta muy bien con el movimiento ecologista. La preocupación por el medio ambiente, el regreso a la naturaleza y el respeto por la tierra. Eso es lo más importante de la brujería moderna. Se trata de vivir en armonía con el orden natural. Si buscara una definición que resumiera la brujería moderna, sería esta. ¿Sigue viva la brujería en nuestros días? Pues eso te pregunto, Israel, ¿sigue viva la brujería en nuestros días? A ver, sigue viva efectivamente la brujería de la que estaban hablando ahora. Esa brujería aprendida quizás también por mujeres. Yo conozco alguna que ya lo llevan en la sangre, porque tienen unas percepciones diferentes, tienen un poder diferente que el resto no tenemos, y personalmente yo por supuesto no tengo, que como te he comentado tengo la misma sensibilidad que un corcho. Entonces sí es cierto que hay gente que además lo sabe potenciar. Y yo no entiendo, no estoy metida en la historia, la religión de la Wicca y la brujería moderna, pero sí es verdad que efectivamente yo creo que estamos en una buena época para que se desarrolle. Lo que sí está muriendo, que a mí me da mucha pena, es la brujería folclórica, es la brujería, la bruja de los cuentos, la bruja que vuela, la bruja de la que se contaba hasta hace nada en los pueblos que existía. Esa bruja sí que está desapareciendo, porque las abuelas ya no se atreven a contarte que su vecina la bruja hacía tal, porque le da miedo de que la taches de loca, ¿no? De loca o de inculta. Sobre todo los hijos, son los hijos los que primero le dicen: no digas esas tonterías. Mamá, eso es. Y entonces eso sí me da pena, porque creo que hay un trasunto de conocimiento brutal, de conocimiento de creencias ancestrales que se están perdiendo, que se han perdido, y es una pena. Hay una serie de un saber que se está transmitiendo de manera quizás metafórica, con lo que decían que hacían esas brujas, pero que eso se pierde. Pero bueno, también la vida es así, y la brujería siempre va a estar, también lo tengo claro. Cambiará de ropaje, cambiará la escoba por una rumba, cambiará lo que tú quieras, pero siempre va a estar ahí, porque la magia siempre ha estado unida a la mujer, y mientras haya mujeres va a haber magia, siempre. Qué bien que sea así. Hay eso, te iba a decir, grupos de mujeres, yo conozco movimientos que están empoderándose, yendo en contra no del hombre, pero sí del estar sojuzgada a un hombre, y reclamando sus derechos y su espacio, lo cual nos alegra mucho. Sí. Hay una cosa, un detalle, la macipacos, ¿qué era esto?
La Marizápalos. La Marizápalos fue una bruja, claro. Fue una bruja que vivió y murió a finales del siglo XIX en un pueblecito de Extremadura, en Navas del Madroño. Estamos hablando del siglo XVIII, XIX, y pues lo que hablábamos antes, la mujer estaba completamente sometida al marido y vivía del marido. Si tú no tenías un hombre que te mantuviese, era muy difícil que pudiese sobrevivir. Marizápalos era una señora mayor, una señora que no estaba casada, una señora que estaba apartada de la comunidad y que decidió, a la que se empezó a señalar como bruja, quizás no llegaremos a saberlo nunca, tuviese algún tipo de poder, pero se la temía, se la respetaba y se la temía. Ella decidió que para vivir era mejor que se la temiese a que se le tuviese pena. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues fomentar la idea que tenían en el pueblo de que ella era bruja. ¿Cómo lo hacía? Pues verás, si alguna vaca de un vecino se moría, porque se moría, ella dejaba caer la historia de que había sido ella. Y que había sido ella porque cuando la mujer de ese señor tuvo hijos, no fue a llevarle dulces. Cuando a otro señor se le secaba la cosecha, pues ella decía que había sido ella porque cuando hicieron la matanza no le llevó chorizos. ¿Qué es lo que potenciaba? Que toda la gente le tuviese miedo y todo el mundo le llevaba algo de comida y con eso iba sobreviviendo. ¿Qué pasó? Que la cuerda llega un momento en que se tensa mucho. Hubo una época muy mala, a finales de siglo. Hubo una época en que hubo una sequía terrible, la sequía trajo enfermedades, los niños pequeños empezaron a morir, la mortalidad infantil era muy corriente y la gente estaba ya un poco hasta arriba. Un domingo, saliendo, esto es totalmente cierto, además no es leyenda, saliendo de misa, un señor del pueblo, muy tranquilo, además jamás había dado ningún problema, se cruzó con la Marizápalos y convencido de que era la bruja la causante de todo esto, se puso horcajada sobre ella, sacó esta navaja de 7 muelles que todos los extremeños llevaban en esa época y le rajó el cuello de lado a lado. Y con el cuerpo en las manos, ya muerta, se fue para el cuartelillo. No para entregarse, sino para no reclamar tampoco una recompensa, pero casi orgulloso de decir, he terminado con el problema del pueblo. Y lo curioso y lo cierto, para bien o para mal, casualidad, es que al día siguiente empezó a llover. Estas son algunas de las historias que ha investigado nuestra invitada. Déjame que ponga otra introducción y escuchamos un testimonio de algo que tienes por ahí. Nuestros compañeros nos lo sirven. Nuestra invitada de esta noche, una experta en la investigación sobre la brujería, tiene algunos testimonios que hoy deseamos contaros. Casos de brujería ocurridos en nuestro país. Escuchemos algunos de ellos. Pues casi vamos a terminar con ello. Hay un caso que tenemos aquí apuntado, el de Araceli. Sí. Que la grabaste y tenemos incluso su voz, sí. Pero introdúcenos un poco en ese asunto. ¿Qué pasaba o quién es esta mujer? Mira, Araceli es una señora que vive en las Urdes, en un pueblecito de las Urdes, y ella desde pequeña, sus padres eran pobres, eran pidiores, que decía ella, tenían que irse a pedir a las tierras de Castilla, la dejaban sola desde muy pequeña. Vivían en una casa muy 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 pequeñita, muy muy humilde, que tenía las camas realmente eran un saco relleno de paja, y allí se quedaba a dormir. Y ella me comentaba, de hecho la he entrevistado 3 veces, las 3 veces me ha contado exactamente lo mismo. Ella hubo un momento de su vida en que empieza a escuchar primero movimiento en la casa, movimiento que no eran ratas, que no eran animales, empieza a escuchar pasos, risas, gente, susurros. Incluso decía que ya había un momento en que se movían los vasares, que decía yo, donde se ponían los vasos, se movían como si fuese un terremoto, y eran las brujas. Ella lo tenía clarísimo porque además su pueblo, Asegur, era el pueblo de las brujas. Asegur. Asegur se llama. ¿Y en qué tiempo estamos hablando?
Pues estamos hablando, Araceli puede tener ahora 70 y algo, pues hace 50 años, 60, 50, 60 años. Vale, vamos a escuchar el testimonio. 2 minutitos, ella misma nos cuenta parte de esa experiencia que vivió con las brujas. Otras noches yo me quedaba sola en casa y una noche veo que las escaleras que teníamos, porque teníamos una casita con una plantita arriba y abajo, y teníamos abajo la bodega, como la bodega digamos, y allí teníamos la cama, y arriba era la cocina de un dobre de madera, de castaño, y las escaleras subían y bajaban, y subían las brujas, y traca que traca, y traca que traca, subir y bajar las escaleras. Y iban y me jaleaban así la almohada, no creo usted que no pase miedo. Y entonces teníamos la almohada de hojas de maíz. No sé si ustedes la habrán oído mentar eso. La mazaroca del millo, digamos, pues esa hojita que le quitábamos, pues llenábamos la cabecera, decimos aquí, como antes viejo, ¿no? Sí, sí. La almohada esa la llenábamos de hojas de maíz. Y sonaba, me iba y me la sonaban así. Y eso con un miedo. Yo decía, ay Dios mío. Pues una noche me tuve que salir para en casa de mi suegra, que entonces éramos novios. Y me salí para en casa de mi suegra a quedarme. A la otra noche dije, no, yo en casa no me quedo del miedo que me daba. Y bajé y mi suegra me hizo en un jergón de un saco, digamos, pues tenía ella hojas de maíz también. Y así hacíamos los colchones de hojas de maíz. Y en la cocina mismo me lo tendió y allí me quedé. Y me dice, ay bribona, no te salgas de casa. Me dio ánimo, ¿no? Digamos. Dice, esas son las brujas. No te salgas de casa. Pues nada, aquella noche ya me quedé, pero a la otra, pues volvieron otra vez. Y en el doble, en la cocina que teníamos, que era de doble, como le digo, de madera, así como cuando va una pareja a un paso doble, de la punta a punta, y dale que te pego, y dale que te pego. Y yo decía, Dios mío, decía. Y entonces pues mi suegra me dio ánimo y me dijo, dice, mira, no vuelvas a salirte de casa, pero pon un cuchillo en la cabecera, debajo de la cabecera en la cama, y cuando las oigas, le dices, vení para acá, que esta noche vos voy a matar, con el cuchillo. Y sabían que lo tenía y no volvieron. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Aquí seguimos con ese testimonio de Araceli. Ari Ramírez en Los Ángeles nos está escuchando en San Francisco, te manda saludos, y desde Cuenca, Ecuador, también dice que emocionante el programa de hoy. Qué maravilla. Terminamos con otra historia que has recopilado en Cantabria, de brujas de ahora. Sí, fue fantástico porque te pasa muchas veces que vas buscando algo que ya han recopilado folcloristas anteriores pensando que son leyendas y te encuentras que son realidad, porque al menos esas personas existieron, y eso me pasó allí en Cantabria. Grabé a la persona, pero no me ha dado permiso para decir el nombre ni el sitio, pero es un pueblo precioso de Cantabria. García Preciados, había recogido un libro que en este pueblo hubo una bruja que se convirtió en cabra. ¿En cabra? En cabra. Sí, las brujas normalmente se convierten en animales. Efectivamente. Bueno, pues allí fue, gracias además a unos compañeros de Etnocan, una asociación de etnografía de Cantabria, que hacen un trabajo estupendo, pues me llevaron allí, me pusieron en contacto con el informante, y bueno, pues al hablar con él, mi sorpresa es que era el nieto de la protagonista de esta historia. La historia es maravillosa porque me estuvo contando que tanto su abuela como las hermanas subieron de vez en cuando tenían que ir a los prados altos y tenían mucho trabajo, se les hacía de noche y se quedaban allí a dormir en una especie de granero que había. Allí se quedaron con una que se supone que era bruja, tenía fama de bruja. Allí hacían tortas de maíz y bebían leche, todas del mismo jarro. Y un momento de pronto que la que era bruja empieza a ponerse nerviosa y de pronto delante de sus narices se convierte en gato. Dice, pero es que el gato empieza a recorrer todo el granero y de pronto se convierte en cabra. Y cuando se convierte en cabra,
señala con una pata a las afueras y entonces ven un carnero enorme en el monte, que es una escena preciosa que dice que con los cuernos el carnero embijorcaba la luna, es como le decían, embijorcaba la luna. O sea, la luna llena se quedaba en medio de los dos cuernos y conforme el carnero se movía por el monte, la luna se iba moviendo entre los cuernos del carnero. Es una escena preciosa que sinceramente no sé qué quiere decir, pero yo creo que a lo mejor alguna sustancia que le echasen a la ligera que bebieron todos también tenía algo que ver. Seguro. Tenemos que terminar, Israel. Espero que hayas disfrutado de estar con nosotros en el programa. Muchísimo. Como una bruja en una aquelarre. Qué bien, me alegro. Extremadura Secreta. Historias de brujas, sabias y hechiceras. El último libro editado por Israel. ¿Forma de contacto contigo? ¿Tienes una página web o algo? Sí, la página web es La Vuelta del Mundo en 80 mitos. ¿La Vuelta del Mundo en 80 mitos? Sí. Qué chulo. Sí, y luego como Israel J. Espino en cualquiera, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Espero que hayas disfrutado, como dices, como una brujita en una aquelarre, y que quieras venir cuando desees al programa. Es tu casa. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer y un sueño cumplido estar contigo. Me alegro, me alegro. 3:22, 2:22 en las Islas Canarias. Un poco de información y seguimos con más asuntos aquí en el Espacio en Blanco. Ahí vamos a anunciar algunas de las próximas salidas del Espacio en Blanco en esos congresos que se realizan en nuestro país. El próximo, el siguiente, es en Murcia. Antonio Pérez, parte de su organizador, está con nosotros. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches, don Miguel. He de decirte que eres un liante, muy liante. Yo no me río, ¿eh? Si yo soy liante, porque tú te dejas liar. Sí, la verdad es que me dejo liar bastante fácilmente. Habíamos dicho que no queríamos ir a más congresos, no queríamos movernos más, y aquí estamos, en danza ya el primero en Murcia. ¿Próximos días? Pues 28 y 29 de marzo. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, bueno, apenas 2 meses. Queda todavía un poquito, pero 28 y 29 de marzo, apuntar la fecha en Murcia. Un nuevo congreso de carácter solidario, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué número hace ya? ¿6, 7, séptimo? Este es el séptimo ya, además el 7, un número mágico. Sí, señor, séptimo congreso. ¿Va a ser en el Teatro Circo, en ese sitio tan bonito? Efectivamente, repetimos sitio por 4º año consecutivo. Qué bonito lugar, ese teatro. Precioso. Y dicen que hay fantasmas. Eso dicen, y yo estoy intentando, ya me he dicho el señor concejal, ahora que no nos escucha nadie, que están moviendo los hilos, a ver si podemos quedarnos alguna noche por allí. Yo me apunto, ¿eh? Pues ya sabes. Vale. Teatro Circo, 28 y 29 de marzo, séptimo congreso, Más Allá, ¿se llama así? Sí, señor. Vale, ¿ya están abiertas las inscripciones? Hace aproximadamente 8 o 9 días que están abiertas las inscripciones. Sabes que este año nos ha costado pico y pala, al final hemos conseguido que llegue a buen puerto, el congreso es una realidad, está ahí, y bueno, estamos terminando de cerrar el elenco de ponentes. Jesús Callejo, Miguel Pedrero... Espera, ¿de qué va a hablar Jesús Callejo? Pues ahora mismo... No sé si eran libros malditos, libros peligrosos. Sí, efectivamente, libros malditos. Es que hemos puesto en la web y en el Facebook del Congreso hoy o ayer pusimos, es que ya pierdo las fechas. Sí. Y él iba a hablar de libros malditos. Yo como tengo poderes lo sé así antes. Miguel Pedrero iba a hablar de esas entidades negras que de vez en cuando aparecen, que de vez en cuando ha contado algo en nuestro programa y son inquietantes. ¿Quién más? La verdad es que sí. Pues estará Victoria Braojos, sí, la del Museo de la Baraja de Fournier. Creo que ella va a hablar de tarot y vínculo más allá. Tendremos también a la medium, a Paula Guía, que va a estar... bueno, ella ya sabes que es muy Marilyn Rodner, por eso iba con ella toda la vida, ¿no? Bueno, pues parece ser que nos va a hablar del más allá y de la gente que hay aquí en el más acá y que lleva pegada a ella gente del más allá. Yeah. Y luego tenemos también a don Miguel Blanco, este año a ver cómo lo lío, a ver qué le podemos... que le podemos sacar, y bueno, y este maravilloso programa que es Espacio en Blanco, pues también se emitirá desde aquí como los años anteriores. Los primeros datos de este séptimo congreso Más Allá, a celebrar en Murcia, en el Teatro Circo, con un montón más de sorpresas que todavía no podemos contar, ¿verdad? Gente que va a llegar de primera talla, como casi todos los que están ahí, y sorpresitas, ¿verdad?
Efectivamente, sabes cómo funciona esto tú mejor que nadie, que eres y empezaste este congreso con nosotros, es decir, que lo conoces desde dentro. Estamos intentando cerrar gente muy importante también, tanto como los que tenemos mejorando lo presente, exactamente, mejorando la gente que ya está ahí. Y nada, pues sabes que a veces os hacéis un poquito de rogar porque tenéis muchos compromisos, pero yo creo que todo va a llegar a muy buen puerto y vamos a presentar dos ponentes, seguramente serán 3, y como estamos hablando, mejorando lo presente, van a ser constelaciones de estrellas los que tengamos otro año más aquí, sí, en nuestro congreso más allá. Sí, señor. Vale, forma de contacto, y si la gente ya se quiere apuntar para reservar plaza, que no se queden sin ella, ¿cómo hacen? Pues, como todos los años, entramos en la web www.congresomasallá.com y nada, pues irse a la pestaña de entradas o apúntate, picas, rellena la ficha, siguen los pasos, es muy sencillo. Y ante cualquier duda, cualquier historia que les pueda surgir, no hay problema. Mandar un email a congresomasallá@conexioncultura.es y le solucionan todos los problemas que le puedan aparecer. Perfecto. Muy importante, Miguel, recordar que no, como todos los años, no habrá plazas para todos los asistentes que puedan hacer la ruta guiada, con lo cual cuanto antes se apunten, antes se pueden asegurar una plaza en esas rutas guiadas tan chulas que hacemos de Murcia Misterio. Sí, sí, yo todavía no he tenido oportunidad de irme, a ver si me puedo apuntar este año. A ver si hay suerte. www.congresomasallá.com es la página web y ahí podéis reservar vuestra plaza cuanto antes y seguiremos informando. Antonio Liante Pérez, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a ti, buenas Hasta pronto. noches, Miguel. Radio Nacional de España se mueve contigo. Biología, genética, astronomía, óptica. Nos hacemos preguntas de todas las ramas de la ciencia y buscamos respuestas. 2 trillones de átomos. Con David Sierra. Ponemos un granito de arena a la divulgación científica. Los domingos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Esta música bonita va a servir para saludar al... Iba a ser nuestro invitado, pero de repente hemos cambiado de idea. Miguel Ángel Mestres, Francisco, Miki, buenas noches. Muy buenas noches. Siempre vas con pantalones cortos. Tenéis que verle. Vamos a hacer una foto para que salga en redes. Viene en camiseta, pantalón corto. Estuvo en nuestro programa porque habíamos pensado hacer una cosa hablando de activismo y espiritualidad. Vino al estudio, lo grabamos los jueves, que a veces grabamos los segundos temas, y hoy de repente te has venido al programa a vernos. Me he venido arriba, total. Y te has venido desde Villasur de Herrero. Villasur de Herrero, sí, en Burgos. Allí vivimos 70-80 personas en invierno y vivimos cerca de la naturaleza, con una vida sencilla y muy interesante. ¿Y no hace frío? Allá arriba ahora. Hace fresquete, pero con el calor de la leña que se te mete hasta el tuétano, es una gozada. Sí. ¿Va siempre así, en pantalón corto y en...? Sí, allí también. Espera, le preguntamos, ¿va siempre así? Va siempre así. Aunque nieve y haga frío por ahí arriba. Allí también alucinan. Supongo que alucinan. El cuerpo humano es maravilloso. Si lo dejas, ¡buah! Espectacular. ¿Y eres concejal? Yo soy concejal allí, sí. Sí. También una aventura loca, pero que nos está reportando un montón de aprendizajes y, bueno, aportando al pueblo desde donde se puede. ¿La gente puede ir a visitar el pueblo? Sí. ¿Podemos ir a visitar el pueblo? Sí, además es precioso, unas casitas de piedra rodeada de bosques, la atraviesa un río maravilloso, hay una agua de manantial brotando en 2 sitios distintos del pueblo. Te comentaba, y lo comento ahora a nuestros oyentes, que cuando grabamos el otro día, hay un compañero, Salo, nuestro técnico, que de repente un día va por la calle, ve a un tipo muy raro, sentado, no sé si en lavapiés, allí en una ventana, y cogió y hizo una foto. Y de repente estábamos haciéndote la entrevista y se te queda mirando y dice, pero si es el tío que hice la foto, el otro, pues no sé cuándo fue. Qué casualidades de la vida, ¿no? Sí, yo soy de Madrid y todavía, bueno... Te iba a preguntar, o sea, toda esta historia la cuento porque tú eres de Madrid y de repente te fuiste para allá. Claro,
Y hago visitas de vez en cuando y sigo yendo en manga corta. Por Madrid. Pantalón corto y por Madrid también. Y de repente alguien te hace fotografías y les llama la atención. Vale. Te he traído simplemente para que repitas una cosa que me gustó muchísimo. Decías que si quieres ser rebelde, ¿tú eres un rebelde? Bueno, yo soy obediente, obedezco a mi corazón, ¿no? y a la intuición, a una sabiduría más grande que circula a través de mí como a través de cualquier persona. Y si eso me lleva a desobedecer pues ciertas pautas sociales o ciertas normas, pues lo hago. Ya, pero dices aquí una frase: si quieres ser rebelde, sé amable. Qué bonito es eso, ¿eh? Se me caen las gafas. Qué bonito es eso, ¿no? ¿Eres amable? Eres amable, sí, de hecho lo eres. Lo intento. Si se cultiva el corazón, brota desde el corazón de manera espontánea. Vale, no os perdáis la entrevista que hemos preparado con este señor, con este personaje que aparece en pleno invierno con pantalones cortos y camiseta y que vive en un pueblo que se llama... Villasur de Herreros. Vale. Forma de contacto contigo. ¿Tienes página web? ¿Tenéis en el pueblo forma de contacto? Yo te prometo que en cuanto pueda voy a pasar a veros por allí. Genial. Invitadísima está cualquier persona que venga. Sí tiene página web. Si buscáis Villasur de Herreros, sale. Sí. ¿Y para conectar contigo? Pues hay un blog. Vamos a presentar un libro muy bonito, sin destripar nada. Se llama Activismo y Espiritualidad. Si lo buscáis en algún buscador, aparece. Y mi blog, giftyoga.wordpress.com, porque el yoga es un regalo. Gift de regalo en inglés. De regalo. giftyoga.wordpress.com. Me encantará ir algún día a practicar yoga ahí en tu pueblo. Sí. Gracias. No os perdáis la entrevista que tenemos preparada en breve, la vamos a soltar. Activismo y espiritualidad. Si quieres ser rebelde, sé amable. Gracias por el ejemplo. Y gracias por venir a los dos. 3:33, 2:33 en las Islas Canarias. Un saludito y nos vamos a otro misterio en Alarcón, un pueblito también de aquí de nuestro país. Ya veréis qué curioso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel. Los escucho desde Ellensburg, Washington, Estados Unidos. Miguel, un gran abrazo para ti y todo tu gran equipo y sobre todo los grandes invitados que tienes cada semana. Es un excelente programa, nunca me lo pierdo. Obviamente lo descargo por iVoox. Feliz de la vida de haberlos encontrado y desde el momento que los encontré, soy fan, indudablemente. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Cambiando un poco los planes que teníamos, dejando esa entrevista que teníamos prevista con la espiritualidad y el activismo, nos vamos a desgranar una investigación de algo que ocurrió en Alarcón, un pueblo curioso donde también nos escuchan y pasan fenómenos como este que os vamos a relatar. De repente nos mandan una comunicación en la que dicen que hay un pueblo en el que pasan cosas extrañas, hay historia todavía sin reconocer mucho y nos invitan a ir al pueblo. Pilar Alarcón Carretero, buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches, Miguel. Un pueblo de la provincia de Cuenca que curiosamente se llama Alarcón, como tu apellido. Sí, se llama Alarcón, soy descendiente de Alarcón, vamos, tengo el árbol hecho, el árbol genealógico y son 9 generaciones que haya conseguido. ¿Ah, sí? O sea que sí, soy descendiente. ¿Del que fundó? ¿Quién sabe? ¿De la persona que fundó el pueblo? Hombre, ¿O que le puso nombre? Martín de Ceballos fue la primera persona que conquistó la plaza con 2 dagas bizantinas, dice la historia, junto a Alfonso VIII en 1184. Y entonces a partir de ahí se empezó a poner Alarcón como apellido. Y quizás, no sé, puede ser. Qué curioso. Dinos dónde está Cuenca. Dices que en un peñón rodeado por un meandro del río Júcar. Sí. ¿Es ese pueblo que hay, llegando a la provincia ya, a la comunidad ya valenciana, que hay un pantano muy grande? Bueno, pasando el pantano de Alarcón, a 3 kilómetros se encuentra el pueblo de Alarcón, que viene a ser como
una isla dentro de la península, rodeada por el río Júcar, y por donde se puede acceder por una sola carretera que te lleva a la fortaleza a través de tres arcos. Con sus 3 fosos, y entonces entras en el medievo casi. Y termina, ya no hay más carretera, entras en el pueblo y la carretera ya no continúa más allá. No, empieza y termina aquí. Hay senderos que se pueden recorrer y ir a otros pueblos como volviendo al pasado, pero en coche solo se puede venir y entrar y salir por ese mismo lugar. Y es muy interesante porque lo defienden varias torres de la torre torres de defensa, torres vigías. Y entonces hay que atravesar poco a poco cada torre y cada arco. Descubriendo pueblos fantásticos de la España vacía. ¿Cuántos habitantes? ¿140 sois? Sí, somos 140. Como bueno, da un poco de pena decirlo porque hubo una época dorada de 25.000 habitantes en todo lo que fue, sí, en todo lo que era el territorio que defendía Alarcón. O sea, era inmenso, pero a partir de que don Juan Pacheco, el marqués de Villena, tuviera la cruzada contra los reyes católicos y perdiera, pues entonces fuimos perdiendo habitantes y territorio, claro. Ya. Así que nos hemos quedado en 140. ¿Mucha gente joven o mucha gente ya mayor? Mucha gente mayor y bueno, ahí tenemos un colegio, sigue abierto con 6 niños. Un colegio que es un privilegio, estudiar en un colegio de un pueblo donde tienes una atención exclusiva casi de los profesores que la asisten. Sí, y entonces salen muy bien formados, los niños de aquí salen muy muy bien formados, bien. Con mucha historia. Un ejemplo de esa España vacía que no debería de estarlo porque tiene un montón de cosas interesantes. Te voy a preguntar solamente por una torre y luego nos metemos en historias misteriosas. ¿Te parece? La torre de Alarconcillos. ¿Qué es esto? Sí. Bueno, pues la Torre de los Alarconcillos, después de que ya se construyó, se construyeron las iglesias, 5 iglesias, el castillo, la Torre del Homenaje, pues un personaje que todos hemos conocido a través de la literatura en nuestros años de estudio fue don Juan Manuel. Y don Juan Manuel, pues era un hombre pues estudioso y recolectaba historias de diferentes culturas, donde las agrupó en uno de sus libros, que es el conde Lucanor y Petronio. Entonces decidió en 1324, en el mes de mayo, iniciar una construcción de una torre al otro lado del pueblo, en una península que se ve desde el pueblo, o sea, es como el horizonte, una torre que no tiene ningún sentido defensivo, ni tiene ningún sentido, tiene la peculiaridad de las otras torres que tenemos, ni siquiera a nivel nacional, o sea, es una cosa curiosa. Es una torre que es un cilindro con 4 cilindros que casi indican el norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales, y en donde hay una pequeña torre que se sube con una escalera de caracol y solo se puede subir ahí. Es como un observatorio astronómico, y se llegó a pensar o se llegó a ver, porque tiene mucha similitud a alguna torre que hay cerca de París, que era esto, un observatorio astronómico. Entonces es curioso porque nadie sabe qué pinta esa torre ahí, y este personaje que decidió construirla no saben el porqué. Uno de los misterios del Alarcón, pero hay más que queremos contaros ahora. Pilar, como nos has invitado a conocer tu pueblo, aunque yo ya lo conocía, seguramente iremos a veros, visitaremos ese lugar. Pero te hemos convocado en el programa porque parece ser que tu padre, hubo una noticia que salió, que se publicó en muchos periódicos, de que se había visto un extraterrestre en Alarcón, en tu pueblo. Y parece que tu padre fue un poco el protagonista o coprotagonista de esta historia, ¿no? Sí, así es, sí. Cuéntanos. Bueno, pues esto ocurrió, mi padre estaba trabajando de conserje de noche en el parador de aquí de Alarcón, y una noche en el 68, pues él era también un poco más joven y eran las 2 de la mañana y estaba haciendo sus trabajos rutinarios de noche. ¿A tu papá le gustaban los ovnis también? ¿Le gustaba leer sobre estas cosas? Mi padre le gustaba leer en general, leía muchísimo, era socio del círculo de lectores y leía un montón, y además por la noche pues era una de las cosas que
que tenía tiempo para hacer leer. Y bueno, esta noche pues se ve que era una noche tranquila, y a las 2 de la mañana o así apareció un hombre como muy nervioso por la puerta, diciendo que incoherentemente hablando, y le comentó que había tenido un encuentro extraterrestre a la entrada del pueblo. Entonces, claro, mi padre sabía algo del tema, ¿no? Porque sabía algo. Entonces llamó a otro compañero porque vio que esa persona estaba como muy nerviosa. Bajó el contable que había en esa época, le dieron un vaso de agua, una infusión, intentaron calmarlo, llamaron al médico del pueblo, vino el médico del pueblo y el hombre dijo que él no necesitaba ningún médico ni ninguna medicación, que él sabía lo que había visto y lo que había hablado, y que había tenido un encuentro durante 1 hora, telepáticamente había estado hablando con un personaje, que este personaje era Francisco Atienza. Francisco Atienza es la persona que es descendiente de terrestres, es una tercera generación de terrestres, o sea, que sus ancestros los habían llevado a otro planeta abducidos desde el sur de Sudamérica, de un país de Sudamérica, y que había nacido ya en el planeta Urín. Para un poquito y vamos por sí. partes, si te parece. El personaje que tuvo ese supuesto encuentro con los extraterrestres, ¿cómo se llamaba? Él se llamaba, él tiene un seudónimo que es F. Sinot, pero realmente era Francisco Donís, que era una persona seria. Ya, tengo por aquí datos que parece que llegaba desde Valencia, ¿no? Sí. Paró en Chiva a cenar y que era donde pensaba pasar la noche, y de repente él tenía contactos telepáticos con extraterrestres. Claro, él se llevaba un tiempo teniendo como una voz que le decía que iba a tener un encuentro, que no tuviera miedo, que iba a tener un encuentro con un ser extraterrestre, pero él, al ser una persona muy sensata, por lo visto, no hacía caso de estas comunicaciones hasta que llegó a Alarcón. Vale. Él iba por ahí, por la carretera, y de repente faltaban 4 kilómetros, dice, y los faros del coche, un nuevo SEAT 1500, empezaron a fallar, como en las típicas historias de ovnis, que de repente se apagan todos los sistemas del coche. Sí, se apagó el coche unos kilómetros antes de llegar al cruce de Alarcón, y un camionero paró a ayudarle. Entonces él en algún momento le dijo al camionero que si oía una voz que él estaba escuchando. Entonces el camionero se hizo un poco el longui, le ayudó a encender a mirar el motor, dio al contacto y se arrancó el coche. Entonces el camionero siguió su ruta y él cogió su coche y ya se dispuso a entrar hacia Alarcón. Y él escuchaba más claramente que iba a tener que el momento del encuentro estaba ya ahí, en ese muy próximo. Una historia de locos, ¿no? Escuchar ahí una voz. Sí, bueno, es que nos pasa a cualquiera y no sé cómo no lo tomaríamos, pero este hombre no tenía ningún miedo. Él sentía que era una persona que venía en son de paz. Todo eso se lo estaba contando tu padre, ¿no? Claro, él le contó pues todo esto de esta manera atropellada, que se pueden contar una cosa tan surrealista, se puede decir. Pero yo a mi padre le he preguntado ya varias veces, y más últimamente, que si realmente él piensa que era verdad lo que le estaba contando ese hombre, que ese hombre no estaba alucinando. Y mi padre es una persona muy seria también, siempre dice que ese hombre decía la verdad, era cierto lo que estaba diciendo. En el Alarcón. ¿Hubo alguna prueba, Pilar, de que apareciera un ovni, dejara huellas o algo que no solamente fuera el testimonio de este personaje que decía que hablaba telepáticamente con extraterrestres? Sí, porque al día siguiente se personaron ahí en la zona de la entrada del pueblo, donde es un campo, además de labranza, que es de tierra, y había, pues eso, las marcas de que había habido algo como marcas del mismo platillo que se había apoyado, y también había cerillas, porque... ¿Cerillas? Sí,
porque Francisco Atienza, al mismo tiempo que le explicaba telepáticamente cómo era el planeta, la vida, la sociedad en su planeta, pues también tenía mucha curiosidad de cómo funcionaban ciertas cosas aquí en la Tierra. Y no me digas que fumaba. No fumaba, pero encontré un paquete de cerillas. Bueno, al bajar del OVNI le dijo que si quería podían ir al coche a estar más tranquilamente, más cómodos. Espera, o sea, el tipo se bajó del OVNI y fue hacia el coche OVNI, Claro, se acercó y bueno, se saludaron. Sí. Se cogieron la mano, porque bueno, el aspecto es terrícola, ya es descendiente, entonces se saludaron y le comentó que si podían entrar al coche para conversar más tranquilamente. Entonces en el coche había un paquete de cerillas y las cerillas le produjeron mucha curiosidad, entonces encendía una detrás de otra y las tiraba. Tanto por la ventanilla como, bueno, las cerillas las dejaba que se consumieran, se apagaran. Entonces al día siguiente, cuando fueron varias personas a ver el lugar donde había pasado todo, vieron que sí que había unas huellas extrañas en la tierra, además de cerillas apagadas. Y entonces era como la evidencia de que sí, realmente a este hombre le había pasado, porque aquí en el pueblo surgió pues mucha curiosidad. Con esto se corrió la voz de que había habido un platillo en las eras, en la zona de la entrada del pueblo. Contaba que había sido abducido y que era ya una generación de extraterrestres que habían vuelto a la Tierra, ¿no? Eso es. Entonces según este hombre, señor Atienza. Atienza es el extraterrestre, Donís, señor Sinot, se escribió una carta a una revista de tirada nacional que se llama La Actualidad Española, donde explicó todo lo que había pasado. Y entonces toda la entrevista que tuvo con Atienza y de lo que hablaron. Entonces durante varios números de esta revista, hasta 6 números, se hizo la publicación porque seguían comunicándose posteriormente a venir al Alarcón, siguieron en contacto telepático. Y pues así, en estas revistas que creo que se pueden consultar en internet, se llama La Actualidad Española, el número 884, 85, 886, 88 y 93. Casi nada. En todas esas revistas se puede encontrar mucha información de lo que hablaron y es muy interesante. Muy interesante. El hombre que habló con un extraterrestre. Provenían del planeta Urín, que está a 4 millones de años luz de la Tierra. Sí, y está en la estrella que nosotros vemos desde aquí y es su sol, y se llama Alfa Centauro, la estrella donde se encuentra el planeta Urín. Como vamos a intentar ir a veros a vuestro pueblo, ya nos seguirás contando allí la historia. Pero tu padre al final, aparte de decir, ¿qué resumen sacó de esa experiencia que vivió ese día con ese individuo que llegó de noche al parador del Alarcón cuando estaba trabajando tu papá? Bueno, profesionalmente creo que encontró que puedes encontrar cualquier cosa en tu trabajo de recepcionista, que te pueden pasar muchas cosas y muy curiosas. A partir de ahí siguió leyendo sobre extraterrestres, ovnis y se hizo un hombre muy crédulo de estas cosas, claro, porque realmente era cierto todo esto que vivió. Yeah. Y de alguna manera, pues en Alarcón pues pasan cosas como estas, así, que puede venir a visitarte un extraterrestre y darte unas comunicaciones interesantes, que yo creo que si las hubiéramos hecho caso al señor Atienza y esto no nos pareciera cosa de locos, sino como algo que nos pueden enseñar, pues no iría el mundo como va ni nuestra sociedad estaría como está, porque tiene mucho que aportarnos. Yo he hablado con un extraterrestre. Parte de la historia nos la ha contado Pilar Alarcón, que la vivió su padre. Bueno, por lo menos hablamos de ese pueblo, de esa España vacía y de ese pueblo que merece la pena ser visitado. Y yo te prometo que en cuanto pueda nos acercamos por ahí. ¿Tenéis casas rurales y eso, me parece? Sí, por favor. Pues sí, en Alarcón hay varias casas rurales donde te puedes alojar.
Nosotros concretamente, mi familia, hay una casa que se llama Dolly Baby, que es la casa... Para ser un pueblo de La Mancha es un nombre muy curioso, pero porque es la casa que era de unos americanos que pasaban también por aquí y también se quedaron a vivir. Pueblo extraño ese de Alarcón, habrá que ir a verlo. Sí, y la Posada del Hidalgo, que también Javi es coautor de esta invitación. Vale, pues os agradecemos la invitación a hacer el programa, a visitaros. En cuanto podamos nos acercamos a veros, sobre todo, bueno, aparte de a conoceros, para descubrir o sentir esos misterios de Alarcón, ese pueblo en la provincia de Cuenca. Forma de contacto, si hay alguien que quiere saber algo más de Alarcón, que todavía deben de seguir pasando cosas raras. Se me olvidaba decirte, en el pantano de Alarcón se han visto muchas luces. ¿Tú has visto? ¿No has visto nada? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? Bueno, sí, pensaba que era una aparición de algo, pero fue un accidente. Vale. Bueno, pero fue una cosa muy muy concreta, sí. Sí, vale, o sea que no has visto nada por el momento. No, yo no, por el momento no, pero sigo atenta. Vale, sigue atenta. Iremos a ver, forma de contacto para tener más información del pueblo. Bueno, pues siempre hay una oficina de turismo que se puede dirigir al ayuntamiento, bueno, en la página del ayuntamiento www.aitoalarcón.es. Ahí pueden encontrar toda la información sobre qué ver en Alarcón, qué hacer en Alarcón, dónde alojarse, dónde comer. Y bueno, y si se dan una vuelta por el pueblo ya nos encuentran a nosotros. Qué bien. Que estamos encantados de recibiros. ¿Muchos oyentes del Espacio en Blanco por ahí? ¿Aquí en el pueblo? Sí. Somos bastantes, sí, pero hace muchos años que oímos el Espacio en Blanco. Qué bien, Pilar. Nos encanta. Será un placer ir a veros. Un besito grande, un abrazo para Javier, saludos para la gente del Alarcón, nuestros respetos y cuando podamos vamos a sentir esos misterios. Gracias por la invitación, nos vemos prontito. Muchas gracias, Miguel. Hasta pronto. Adiós, un beso. El de las brujas, nos han contado muchísimas historias y hemos recibido mensajes muy emotivos. Te voy a leer primero el de Rosa de Avilés, porque es un mensaje muy especial, sé que te va a gustar. Dice: solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad puede aparecer la luz. Os escucho desde el hospital, donde acompaño a un familiar al pasar al otro lado. Así que al escuchar hoy la cabecera del programa os sentí muy, muy cerca. Se llama Rosa y nos ha escrito este mensaje tan bonito desde Avilés. Desde aquí le mandamos un beso grande, un beso muy fuerte. Nos han llamado muchísimos oyentes, curiosamente esta noche desde Tenerife. Sí, desde las Islas Canarias, y en concreto quiero resaltar a Santiago. Tenemos aquí algunos canarios por aquí que han venido a vernos. Sí, qué casualidad, ¿eh? Pues bueno, hoy hasta las islas no han dormido esta noche. Santiago de Tenerife nos ha llamado, nos ha contado una historia muy bonita. No sé si nuestros amigos que están aquí en el estudio estarán de acuerdo, pero nos ha dicho que en la isla de La Palma y en La Gomera son dos islas que tienen muchas historias de brujas, y en concreto hay un dicho, me ha comentado algo así como: con las palmeras y las gomeras cuidadito, o las palmeras y las gomeras miedo me dan, porque las historias de brujas se repiten y llegan hasta la actualidad. Dice que allí, en concreto en La Gomera, hay un lugar que se llama la Laguna de las Brujas, donde todavía a día de hoy se reúnen las mujeres y se concentran para hacer rituales. Y además esta noche, mañana es luna llena, esta noche es casi llena. Sí, dice que probablemente esta noche habría un cónclave allí. Es un espacio que tiene forma de círculo y hay una enorme piedra. Gomera, cuando estuvimos ahí haciendo el programa. Saludos para todos. Saludos y saludos para una nueva oyente. Tenemos una nueva oyente en Argentina. Muchos taxistas de la isla de La Palma escuchan el programa. Saludos para ellos también y para todos los que están trabajando y nos escuchan. La nueva oyente se llama Patricia Rabiosi Arona y se nos ha sumado desde Argentina esta noche, así que para ella también este saludo. Qué bien, qué bien. ¿Ganadores del concurso de esta noche? Pues tenemos a dos amigas del Facebook, a Marisa Alfaro y a Eva García, y luego a Francisco Javier Ríos, que nos ha llamado desde Tenerife, desde Murcia a Susana Alemán y a Aitor Dempere desde Alicante. Mandarnos, por favor, vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es. 801 programas llevamos en esta época nueva de Radio Nacional, pero nos quedan muchos más por hacer. Y nos vamos dentro de nada, estamos en Murcia haciendo un programa desde el Teatro Circo. Y muchas más sorpresas que habrá por ahí, ¿verdad? Sí. Gracias, nos vemos prontito. Nos vemos.
Y terminamos por hoy. Las gracias a los que vinieron a vernos desde Tenerife, desde Madrid, desde otros lugares, desde ese pueblito Villa del Sur de Herrero, en Burgos. Gracias a todos los que habéis estado conectados en Radio 1 y Radio 5, llenando este espacio en blanco. Ha sido un placer pasar juntos este tiempo y recordar que dentro de nada hay más misterios. Y antes de despedirnos, hoy lo hacemos en directo. Se encarga Gabriel Blanco de despedir el programa. Cuando quieras. Por hoy cerramos el espacio en blanco. Volvemos en 7 días. El misterio continúa, aquí, en Radio Nacional, dentro del espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana. Y hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música.